Capítulo 106. El Santo Grial. Sekram Bael. Sekram Bael estaba sentado en su estudio privado, los antiguos ojos violetas del diablo escudriñaban los informes que tenía delante con creciente disgusto, no visible en sus rasgos faciales pero sí en los destellos de su poder demoníaco. No tardaron en llegarle numerosos informes de emergencia. Apenas 20 minutos después del suceso, todo el inframundo se había visto afectado, tanto por la nueva facción satánica como por la facción del Gran Rey. La noticia se había extendido por el inframundo como la pólvora, causando pánico entre las casas nobles y caos en el orden cuidadosamente mantenido que él había ayudado a establecer durante siglos. Los Sacred Gears estaban siendo robados. No se trataba de uno o dos incidentes aislados, sino de una campaña sistemática que había despojado a docenas de Devils de sus posesiones más preciadas. El culpable seguía siendo desconocido, pero incluso entre la población general, la información se había extendido rápidamente a pesar de los intentos por suprimirla. Fue una catástrofe. Los Sacred Gears podían transformar a un guerrero de bajo nivel en un formidable combatiente de nivel medio o alto con el entrenamiento adecuado, e incluso los más débiles proporcionaban ventajas significativas. Se habían convertido en las piezas de nobleza perfectas, cuidadosamente cultivadas e intercambiadas entre las casas nobles. Se había convertido en un símbolo de estatus. Durante siglos, los diablos habían dominado la carrera por los Sacred Gears por un amplio margen. Mediante una cuidadosa manipulación, alianzas estratégicas e intervenciones calculadas, habían conseguido más portadores que cualquier otra facción. Fue un proceso lento y metódico que requirió paciencia y maniobras políticas, pero los resultados habían sido innegables. Ahora, en lo que parecía un único ataque coordinado, siglos de trabajo meticuloso habían quedado aniquilados. La expresión del Gran Rey se ensombreció. Fue un duro golpe. Imaginó que los 4 satanes ya estaban reunidos. Incluso con la facción del diablo dividida, esto no podía permitirse. Sekram pensó vagamente en ofrecer una rama de olivo, pero luego lo descartó. Si encontraban al culpable, mostraría su apoyo a los actuales satanes, pero por ahora era mejor que hiciera su propia investigación. Quedaba pendiente cómo debía abordarse esta situación. Las casas nobles de todo el inframundo estaban consternadas. Sus preciados títulos nobiliarios se habían reducido a simples demonios de la noche a la mañana. Los sistemas de clasificación se verían alterados, el equilibrio de poder se modificaría y décadas de cuidadosa planificación se convertirían en un caos. Las ventajas que hacían que ciertos diablos fueran perfectos para las batallas competitivas y la guerra simplemente habían desaparecido. Sekram empezó a pensar en los posibles culpables. La implicación de Dios en este disturbio no era algo totalmente descabellado. Esas molestias divinas poseían habilidades extrañas y funcionaban según reglas que incluso demonios antiguos como él tenían dificultades para comprender. Pero se molestarían. A pesar de su arrogancia, Sir Huka eran lo suficientemente poderosos como para disuadir la mayor parte de la interferencia divina. Si bien los dioses eran astutos e impredecibles, rara vez iniciaban conflictos sin una razón de peso. Los actuales satanes habían demostrado ser capaces de enfrentarse a la mayoría de las entidades divinas, existiendo en un reino de poder que pocos podían igualar. Solo un puñado de seres debería poseer la capacidad y la audacia para intentar algo de tal magnitud. Sekram inclinó la cabeza y por un instante consideró la idea de que Michael finalmente había obtenido acceso al sistema que el dios bíblico había dejado atrás, antes de descartar la noción. El arcángel, si bien formidable, habría resuelto tales asuntos hace mucho tiempo si hubieran estado a su alcance. Si no hubiera ocurrido durante los primeros siglos después de la muerte de Dios, cuando Miguel sin duda habría intentado por todos los medios mantener el poder del cielo, no ocurriría ahora. ¿Acaso el sistema Sacred Gear estaba llegando a su fin? Tal vez, por eso, aceptarían dejarlo en manos más confiables. Por un precio, claro. Al fin y al cabo, todo tiene un precio. Sekram tarareó, sin siquiera molestarse en saludar al sirviente que esperaba sus órdenes.
Sus pensamientos se desviaron hacia un asunto que podría estar relacionado tangencialmente. Recordó el reciente incidente de la hija de Benelana y su peón, quien había perdido su Sacred Gear, un Longinus Class, para colmo. La situación del muchacho había parecido aislada en su momento, pero ahora cobraba una nueva relevancia. Rias Gremori también había logrado reclutar a una figura desconocida que aniquiló sin dificultad a la nobleza de un diablo de clase alta, uno de los mejores de la nueva generación, además. ¿Acaso estaban conectados? ¿Formaban parte de alguna organización? Era una suposición arriesgada, lo sabía. Pero pasarla por alto sería un error que no estaba dispuesto a cometer, sobre todo porque podría condenar a su especie si no lograban identificar semejante amenaza. Los dedos de Sekram tamborileaban sobre su escritorio mientras sopesaba sus opciones. La información era poder, y en ese momento, él poseía muy poca de ambas en relación con esta crisis. El perpetrador había logrado atacar simultáneamente en múltiples territorios, manteniendo aún sus capacidades e identidad bajo un velo de misterio. Las ramificaciones políticas ya se estaban haciendo evidentes. Varias casas nobles habían solicitado sesiones de emergencia del Consejo, exigiendo respuestas y medidas. Algunas pedían mayores medidas de seguridad, mientras que otras sugerían represalias contra los presuntos enemigos. El caos era exactamente lo que cualquier enemigo de los diablos desearía. Sekram se levantó de su silla y se dirigió a la ventana que daba a su territorio. Volvió a su escritorio y activó un círculo de comunicación. En cuestión de segundos, apareció la imagen de uno de sus subordinados de mayor confianza. Mi señor, dijo el diablo, haciendo una reverencia respetuosa. Tengo una tarea para ti, dijo Sekram, con la voz cargada del peso de quien ha visto el tiempo desvanecerse como arena. Varias personas se han visto afectadas por estos robos de Sacred Gear. Quiero que consigas uno de ellos. Discretamente. Los ojos del subordinado se entrecerraron ligeramente. Adquirir, mi señor. Tráiganlos para estudiarlos. Quiero examinar sus cuerpos, comprender exactamente qué se les ha hecho. El método de extracción, cualquier rastro residual, cualquier cosa que pueda aportar información sobre quién o qué es responsable de este fiasco. Supongo que desea que los obtenga por medios dudosos, mi señor. La expresión de Sekram no cambió. Utiliza los medios que consideres necesarios. Esta amenaza está por encima de las preocupaciones individuales. La estabilidad del propio inframundo podría depender de que comprendamos a qué nos enfrentamos. Su leal subordinado asintió con gesto sombrío. Así se hará, mi señor. Al finalizar la comunicación, el círculo se disolvió y Sekram volvió a sentarse en su silla. ¡Qué tedioso! Los Diablos Rojos no necesitaban esto ahora mismo, especialmente con los rumores de más problemas en el horizonte. La llamada Brigada del Caos. Una importante alianza criminal formada por seres que normalmente no tendrían nada que ver entre sí. Su diversidad habría sido admirable de no ser por sus nefastos objetivos. Desde pequeñas familias criminales y magos humanos hasta dioses malignos, poderosos dragones y talentos ancestrales, todos formaban parte de sus filas. Estuvo a punto de implosionar, quizá por el ser que, según los rumores, la lideraba. Aún así, la organización permanecía oculta, incluso para su propia red de información. Sekram no quería presenciar la muerte de la raza demoníaca en su época, pero el mundo parecía desear lo contrario. ¿Cuándo? ¿Así que lo hiciste? Preguntó Michael, mirándome fijamente a mí y al sistema celestial. La poderosa bruma de poder sagrado aún no se había disipado. Sí, me quedé con la mitad de los Sacred Gears del diablo, confirmé. Michael esbozó una sonrisa irónica. ¿Tendrá esto algo que ver con lo que se reveló en la reunión? Quizás, respondí. No tienes que preocuparte por nosotros, respondió Michael con tono tranquilizador. Llevamos mucho tiempo lidiando con este tipo de cosas, es simplemente la realidad actual. Michael, con todo respeto. Si Uriel no pudiera ser revivido, quemaría a todos los panteones que tuvieran siquiera un solo miembro involucrado en el ataque, respondí secamente.
En lugar de sentirse desanimado por mis palabras, ciertamente preocupantes, Michael sonrió radiante. Supongo que tienes una razón para no llevártelos todos. Quizás te quedas con el resto como moneda de cambio. Michael dedujo fácilmente mi razonamiento. Le lancé una mirada de sorpresa, a lo que él simplemente asintió. Supongo que ya te has hecho con la mayoría de los más fuertes, y aunque capturarlos a todos sería beneficioso, mantener a raya a tus enemigos podría resultar una buena medida disuasoria, respondió Michael. Sí, confirmé. No estoy seguro de cuál será mi postura futura con los diablos, pero sin duda no será esta. Prefiero conservar algo que pueda usar contra ellos, ya que todavía tienen líderes poderosos, cada uno capaz de causarnos muchos problemas. Entonces, si intentan usarlos contra nosotros, supongo que no habrá problema en recuperarlos, preguntó Michael. Eso mismo pensaba yo, podríamos simplemente quedárnoslos, pero no hay garantía de que encontremos usuarios para ellos, respondí, observando a Michael. Era una versión mucho más grande de lo que había hecho hacía unos meses. Aunque hubo algunos nombres que me llamaron la atención. Parece que hay algunas anomalías, dije frunciendo el ceño. Michael parpadeó. Anomalías. Como Regulus Nemea. No está vinculado a nadie, pero tampoco pertenece al sistema del cielo. Es como si el propio Sacred Gear se hubiera corrompido de alguna manera, dije más con curiosidad que con preocupación. Con mis conocimientos, limitados pero cruciales, tenía una sospecha. No era algo que pudiera hacerse con la mayoría de los Sacred Gears. Debía de ser un suceso único, lo que me impidió simplemente revertirlo. Michael no parecía sorprendido, sino genuinamente molesto. Los Sacred Gears han estado sin control demasiado tiempo. Me sorprendería que nadie los hubiera manipulado, suspiró Michael. ¿Quieres que lo recupere personalmente? No, por ahora está bien y desconozco el paradero del usuario, respondí con naturalidad. Es fascinante que un Sacred Gear pueda resistir, aunque más que independencia, se trata de un debilitamiento del sistema celestial. Imagino que podría encontrar la forma de recuperarlo. Recuerdo que se habló de algo así en teoría, pero no sucedió durante su reinado anterior, respondió Michael pensativo. Interesante. Mis ojos se dirigieron al único otro ser mitad humano, mitad demonio que había encontrado. La usuaria de Nereid Kyrie. Recordaba vagamente su situación y no pude reprimir mi interés. Mostraba un alto índice de compatibilidad, y era difícil encontrar a alguien tan compatible con un Gear. Podría intentar extraerlo por la fuerza, pero su energía demoníaca era demasiado potente como para que la extracción fuera sencilla y exitosa. Era mejor dejarlo así por ahora. Conozco su situación y, sin cierto dragón pervertido para ayudarla, sería fácil convencerla. Una idea para reflexionar más tarde. Me pregunto qué opinas de esto, pregunté, centrando de repente mi atención en Michael. Michael se animó al notar mi cambio de atención. El cielo estaba entablando una relación con los diablos, ¿verdad? Antes de que yo regresara aclaré. ¿Te opones a esta postura y a mis acciones? La comprensión brilló en sus ojos y frunció el ceño levemente. Eso era más o menos lo que estaba pasando, dijo con cautela. Aunque sería más preciso decir que yo intentaba resistir, las piezas malignas lo cambiaron todo por completo. La lenta reproducción de los demonios dejó de importar cuando tuvieron un artefacto capaz de resucitar y reencarnar a otros en demonios. El rostro de Michael se fue enfriando gradualmente. Decidimos formar una alianza, para gran disgusto de Uriel. Era la única forma de evitar la ruina del cielo. Con los demonios sugiriendo una versión celestial de las piezas malignas, parecía nuestra única opción. La voz de Michael se tornó apática. Pero los demonios siguen siendo enemigos del cielo. Nos habrían obligado a renunciar a tanto que no habría vuelta atrás. Ahora que has regresado, no necesitamos un futuro tan sombrío. Sonreí con sorna. Por supuesto. Michael hizo una pausa antes de dedicarme una sonrisa burlona, que en comparación parecía adorablemente inocente. Me levanté del trono, enderezándome tras horas de deliberación.
Bueno, yo diría que ha sido un día productivo, le dije a Michael. Así es, dijo Michael con una sonrisa. ¿Planeas asignar los Sacred Gears que así digamos liberado? Los he puesto en éxtasis. Aunque podría dejar que algunos regresaran con los humanos, prefiero que mis ángeles se queden con ellos, respondí con seriedad. De hecho, me recuerda a un grupo de humanos con los que me olvidé de ocuparme. Volví a navegar por el sistema de Sacred Gear. Había permitido que algunos miembros de la facción de los héroes conservaran sus Sacred Gears por la posibilidad de reclutarlos para el cielo. Dado que podían pasar años antes de que apareciera un nuevo portador, parecía razonable. Incluso la compatibilidad de Michael con el creador de Aniquilación había sido una anomalía. Pero ya no iba a permitir que los enemigos del cielo creyeran que controlaban lo que por derecho nos pertenecía. Con un pensamiento dimensional, Lost se transportó de vuelta al sistema Sacred Gear en un rayo de luz y energía sagrada. Michael observaba fascinado, algo más antiguo palpitando bajo la superficie. Una vez terminado, me puse de pie. Comprobaré si alguno de mis ángeles puede usarlo más tarde. Por ahora, necesito reunirme con Spenta Mainyu. Revisar a miles de ángeles llevaría tiempo, aunque imaginaba que podría encontrar al menos uno o dos usuarios adecuados entre las filas del cielo. ¿Te reúnes con él ahora?, preguntó Michael, poniéndose a mi lado. Lo he estado postergando demasiado. Es mejor resolver esto cuanto antes, respondí asintiendo con la cabeza. Viajamos a los reinos superiores a través de la enorme puerta giratoria. Michael tuvo que contener su deseo de abrumar a su padre con la intensidad de la emoción que sentía. No quería molestarlo con su admiración y asombro. Su mano temblaba ligeramente de emoción. Por alguna razón, sintió que era otra confirmación de que su padre había regresado. Una confirmación que contrarrestaba el miedo profundamente arraigado de que todo esto fuera una especie de sueño, una idea irracional de la que no podía librarse. Con ello surgió una sensación de logro. A pesar de que las generaciones actuales de demonios, en su mayoría con pocas excepciones, estaban muy alejadas de aquellos traidores que habían intentado conquistar el cielo. Seguían siendo enemigos del cielo y seres que no se contenían a la hora de traspasar sus límites. Mientras Michael lo había presenciado todo y había negociado una alianza para el futuro del cielo, una idea con la que Uriel y Metatron estaban muy descontentos, el hecho de que él la propusiera no significaba que le gustara. No podía decir que guardara rencor, pero sí sentía una profunda aversión. Si hubiera tenido el poder de hacerlo sin consecuencias, sin duda habría ido a por los demonios para destruir a los seres que osaron mancillar la voluntad de su padre. Por eso, este movimiento le produjo una enorme alegría. Se había asegurado de no presionar para que se llevara a cabo, prefiriendo que padre aumentara su poder antes de regresar al mundo. Pero si el propio padre lo consideraba necesario, solo podía observar con una amplia sonrisa la falta de piedad hacia los demonios. Miguel sabía que su padre había cambiado y, en verdad, se sintió aliviado. La misericordia de su padre le había causado un dolor innecesario y una muerte injusta que ninguno de los ángeles podría olvidar. Por eso su objetivo de eliminar todas las amenazas existentes en el nuevo mundo del padre no les había costado la vida. El centinela fue solo el comienzo. Con el regreso de padre, la confianza y la capacidad creativa de Rafael se dispararon. Era similar al regreso de su propósito original, lo que a su vez la había vuelto más audaz y mucho más liberal en el uso de los recursos celestiales. Michael ya planeaba usar el don de su padre para formar un ejército potencial con el centinela. Un ejército que podría considerarse prescindible, pero que aún así infundiría temor en sus enemigos, infundiendo el mismo poder que el de su padre. Una leve sonrisa burlona se dibujó en su rostro y sus ojos se clavaron febrilmente en la espalda de su señor. Dicho esto, siguió al ser al que profesaba una lealtad inquebrantable. Suyo era el único en cuya sombra no necesitaba brillar. Cuando ya había pospuesto esta reunión lo suficiente. El viaje al sexto reino celestial duró apenas unos minutos, con Miguel siguiéndonos. Entramos en el inmenso palacio y nos dirigimos a la zona donde se encontraba
Spenta Mainyu había sido confinado en una zona fuertemente custodiada del Palacio del Sexto Cielo. Rafael había dispuesto personalmente protecciones angelicales que activarían las alarmas si intentaba abandonar la zona. Encontramos al dios zoroástrico de pie, de espaldas a la entrada, con las manos entrelazadas a la espalda, observando la inmensidad del cielo a través de una ventana. Un pequeño aura contenida de energía divina emanaba del poderoso dios. Señor Yahvé y ahora señor Kayel. Lady Rafael comentó que había cambiado su nombre preferido, dijo Spenta Mainyu, girándose. Me preguntaba si podría conversar con usted. Es un placer volver a conocerle. Señor Spenta, dije, decidiendo corresponder al tratamiento cortés. Disculpe la espera, tenía muchas cosas que atender. Me detuve un instante a observar la forma de los dioses. Spenta Mainyu era alto y delgado, de cabello negro y ojos violetas. Vestía una sencilla túnica blanca que le quedaba holgada a su corpulenta figura. Dios sonrió incluso cuando sus ojos se dirigieron fugazmente hacia Miguel. Me alegra verte también, señor Miguel, saludó Dios. Michael se limitó a asentir con una sonrisa. Debo agradecerte que hayas venido personalmente, dijo Spenta Mainyu, volviéndose hacia mí e inclinando la cabeza. No puedo imaginar el problema que te haya causado semejante reunión de dioses, aunque parece que el cielo sigue tan fuerte como siempre. En efecto, dije, sin revelar nada. Me moví al centro de la habitación, y mi presencia alteró el ambiente a nuestro alrededor. Hay algunas cosas de las que quisiera hablar al respecto. En especial, sobre una entidad bastante preocupante que tal vez conozcas. Angra Mainyu, dijo Spenta Mainyu con una complejidad notable. Sí, imagino que sus recientes actividades han causado preocupación en tu facción. Preocupación. La miré fijamente sin expresión. Esa es una forma de decirlo. La mandíbula de Spenta Mainyu se tensó casi imperceptiblemente. Señor Kayel, debo disculparme. Profundamente. Las acciones de mi oponente han deshonrado nuestro panteón y puesto en peligro el equilibrio que tanto nos ha costado mantener. Lo sé mejor que nadie, considerando que fui prisionera y utilizada como una simple batería de pruebas. Sin duda es un problema, teniendo en cuenta que su hijo reunió a los antiguos enemigos del cielo para lanzar un gran ataque con su influencia, dije, manteniendo un tono divertido aunque mis palabras fueran serias. Spenta no pareció sorprendida, lo cual era de esperar teniendo en cuenta cómo lo habíamos encontrado. Supongo que se ha unido a este grupo, preguntó, haciendo una mueca ante mi asentimiento. Eso fue lo que le permitió tomar la delantera. Incluso un solo dios puede cambiar el curso de una batalla. Él trajo varios, dijo Spenta con voz resignada. Él es destrucción cuando yo soy creación. Caos cuando yo soy orden. Siempre ha sido increíblemente problemático. Solo puedo ofrecer mis disculpas por no haber podido prever este suceso. Lo estudié con atención. No te culpo, sobre todo teniendo en cuenta que eras prisionero, respondí con seriedad. Parece que esta fuerza se ha ido reuniendo sin que nadie se diera cuenta. Pero considerando que él forma parte de tu facción y que fue él quien orquestó este gran ataque, me encuentro en una posición muy desafortunada. Mintmaven estaba activo en ese momento. No quería arriesgarme con un dios tan poderoso, y últimamente ya no me causaba dolores de cabeza como antes. Solo una leve molestia cuando estaba activo. Spenta Mainyu permaneció en silencio durante un largo rato antes de asentir en señal de comprensión. Ya veo. ¿Tiene usted alguna objeción? Pregunté con curiosidad. No. Es razonable. Muchos otros habrían exigido mucho más, sobre todo estando yo en el centro de vuestro dominio. Suspiró e hizo una pausa. ¿Qué concesiones y recompensa desearía el cielo por su papel en mi fuga, además de los problemas que un miembro de mi panteón ha causado? Podemos hablar de eso más adelante. Lo mejor es que evalúes y estabilices cualquier situación en la que te encuentres al regresar a tu panteón, ofrecí con naturalidad. Necesito ver qué puedes aportar sin problemas. Se relajó y me miró con algo parecido a la admiración. Le agradezco su amabilidad. No hay problema. Claro que esa no es la única razón por la que vine a hablar contigo.
Vine principalmente para entender mejor lo que pasó, continué, ignorando el molesto dolor de cabeza. Spenta exhaló. Reconozco que fue un descuido por mi parte. Todo empezó cuando fui a ver a Angra Mainyu, que aún estaba preso. Eso me llevó a encontrarme cara a cara con un poderoso dragón junto a Angra Mainyu, admitió Spenta con el ceño fruncido. ¿Una emboscada? Sí, incluso si Angra le hubiera tendido una emboscada solo, imaginé que Spenta habría ofrecido una fuerte resistencia. Luchar en casa siempre supondría una gran ventaja. El cielo había repelido a múltiples dioses y a un poderoso dragón con un mínimo de muertes gracias a ello. ¿Era Asidaka? Pregunté con cautela. No estoy seguro, admitió el dios. El dragón tenía forma humanoide y ni siquiera se molestó en transformarse. No tenía muchas posibilidades solo. Genial. Puede que otro dragón esté en la mira del cielo. Ojalá no nos tengan manía. Asentí lentamente y no pregunté nada más. Eso deja la cuestión de qué piensas hacer cuando salgas en libertad. Sus ojos me observaban con atención, como si intentaran desarmarme. Tengo la intención de regresar de inmediato a inspeccionar los daños causados. Angra Mainyu nunca se jactó de haber derrotado a Ahura Mazda, así que solo puedo suponer que o no lo intentaron o fracasaron. En cualquier caso, debo retomar mis funciones. ¿Cree que la estabilidad de su facción está asegurada? Pregunté a continuación, y pareció darse cuenta a dónde me llevaba mi línea de preguntas. Era una pregunta extraña. Incluso las facciones más débiles, como los vampiros, existían. No eran absorbidas por facciones más grandes. Oficialmente, había muchas más facciones de las que había pensado, ya que muchos panteones decidieron replegarse a subdimensiones y aislarse del mundo exterior. No estoy segura y tenemos nuestra propia casa, fuertemente fortificada, y el señor Ahura es poderoso por derecho propio. No somos como los panteones, mucho más grandes y complejos, pero hemos sobrevivido durante siglos, respondió Spenta con incertidumbre. ¿Y crees que el señor Ahura se opondría a un posible pacto mutuo con el cielo? Pregunté, observándolo con curiosidad. Hizo una pausa y sus ojos mostraron una leve sorpresa, antes de que la intriga los llenara. No puedo asegurarlo y la idea es bastante singular y rara vez se ve, respondió Spenta lentamente. ¿En serio? ¿Y por qué? Pregunté, desplegando todo mi encanto. Lo cual, admito, no le afectó mucho, pero hizo que mis palabras parecieran más magnéticas. ¿Acaso no es eso lo que son algunos panteones? Y parece que funciona bien para los dioses malvados. No veo por qué una alianza entre panteones no sería buena idea, lo animé a considerar la idea. Era una pregunta genuina. ¿Por qué todos los dioses parecían enfrentarse entre sí? Eso fue lo que hizo tan poderosa a esta alianza divina. Reconozco que tienes razón. Simplemente me sorprendió. La razón por la que no funciona para la mayoría de los dioses es el orgullo y la incapacidad de coexistir con seres fuera de sus panteones, explicó Spenta con calma. ¿Puedo preguntarle por qué le interesa esta vía? El cielo parece estar increíblemente fortificado. Quiero reabrir el cielo al comercio. No creo que los zoroastrianos participarán cuando estaba abierto antes, y creo que es un acuerdo mutuamente beneficioso que podría ser crucial en nuestra resistencia a estas nuevas fuerzas que solo buscan sembrar el caos por todo el mundo, respondí con sinceridad, revelándole mi deseo. Spenta se limitó a ladear la cabeza en respuesta. No creo que antes hayas mostrado tal deseo, aunque quizás se deba a vuestros antiguos acuerdos comerciales. Y, claro, solo nos hemos visto unas pocas veces. A partir de ahí, entablamos una conversación y pude aprender más sobre él, sin duda simpático, dios zoroástrico y su panteón. Consideraré sus propuestas con atención, dijo Spenta con una reverencia respetuosa. Cuando regrese para evaluar nuestra situación, hablaré de estos asuntos con Lord Ahura. Tómate tu tiempo, respondí. El cielo no se va a ninguna parte. Mientras nos preparábamos para marcharnos, me volví hacia Michael. Tengo algo que atender. Puedes volver a tus tareas. Michael asintió sin preguntar. Por supuesto, mi señor.
Dicho esto, pasé a otra tarea que llevaba mucho tiempo pendiente. Recorrí los reinos celestiales hasta llegar al Edén. El jardín permaneció tan prístino como siempre, intacto por el tiempo o el conflicto. Como siempre, el aire mismo parecía vibrar con una energía pacífica, y por un momento simplemente me quedé allí, apreciando la tranquilidad. Me adentré más en el bosque. Entonces abrí mi inventario e invoqué a Heracles. Su enorme figura se materializó y cayó al suelo con un fuerte golpe, músculos y huesos sólidos una vez más. El héroe divino permaneció inmóvil durante varios segundos antes de que sus ojos se abrieran lentamente. Hércules parpadeó mirándome, con confusión reflejada en su rostro. Hola, le saludé, como si se tratara de una situación completamente normal. ¿Estoy vivo?, preguntó. Sí. ¿Dónde estoy?, preguntó, girando suavemente el cuello para mirar a su alrededor, pero sin levantarse todavía. Edén. Sus ojos se abrieron ligeramente, pero aparte de eso no se movió. Es precioso. En efecto. Heracles me examinó. Te has vuelto inmensamente más fuerte, supongo que estuve prisionero durante algún tiempo. Sí, dije asintiendo. Hércules suspiró. ¿Cuánto tiempo? 100 años. Quizás incluso 1000. Menos de un año, sonreí. Hércules me miró fijamente. ¿Qué? No ha pasado tanto tiempo desde tu siesta, respondí encogiéndome de hombros. ¿Pero cómo has crecido tanto?, preguntó Hércules, genuinamente desconcertado. Un poco de gimnasio de vez en cuando y una dieta sana, respondí con naturalidad. Heracles frunció el ceño. ¿Te sientes como un dios y qué has hecho exactamente? Tales cosas requieren al menos cientos de años. Han pasado muchas cosas, respondí sin aportar nada útil. Su cuerpo se desplomó y por un momento permaneció en silencio. Supongo que todo este calvario ha terminado. De todos modos, no recuperaré a mi familia, lamentó Hércules con la mirada resignada. ¿Es por eso que ayudabas a la antigua facción de los héroes?, pregunté con curiosidad. Hércules me miró y no respondió durante un rato, como preguntándose cuál era mi objetivo. Sí. Lo fue su simple respuesta. ¿Qué piensas hacer ahora?, pregunté, concentrándome en la mirada de Dios, ligeramente vidriosa. Adivinaré el destino que me depare, dijo Hércules entre risas, frotándose los ojos. Su cuerpo aún tenía moretones, considerando que, desde su perspectiva, acababa de salir de una batalla. Así que dijo, con la mirada fija. ¿Por qué me reviviste? Capturar a un dios no es tarea fácil, e imagino que hay formas poco agradables en las que podrías utilizarme sin mi cooperación. El cielo fue atacado recientemente por esos desagradables asociados de la facción de los héroes. Ya veo. Debió de ser un ataque formidable si tuvieron la osadía de intentarlo contra el cielo, respondió Hércules. Si buscas información, me temo que tendré que decepcionarte. Ya lo sospechaba, respondí con naturalidad. Hércules finalmente se incorporó, girando los hombros y sentándose. Así que, una vez más, debo preguntarte, ¿qué quieres de mí? O quizás ¿qué querrá tu padre de mí, considerando que estamos en el cielo?, corrigió Hércules, mirando a su alrededor con asombro. Quiero que te conviertas en un aliado del cielo, admití. Hércules me dirigió una mirada extraña. Ya lo has intentado con los malos, ¿por qué no cambiar de aires? Ya que a los griegos parece importarles tan poco, no me importa apropiarme de otro de sus dioses. Mi objetivo era fortalecer el cielo, y esto se sumaba a ese objetivo. Además, tenía la sensación de que podría persuadirlo con bastante facilidad. Así que por eso me despertaste. ¿Y qué piensa el señor Yahvé de esto? Seguro que no necesita más siervos. Esto sería unirme a ti, ¿no es así? Estoy segura de que no le importaría, sonreí. No iba a entregarlo a menos que fuera leal. Hércules me miró fijamente un instante antes de negar con la cabeza. Me temo que tengo que declinar. ¿Sí?, pregunté. Hércules asintió sombríamente. ¿Ni siquiera por la resurrección de tu familia?
Pregunté con curiosidad. Hércules hizo una pausa, y entonces una energía divina emergió de su piel. No se había recuperado del todo, así que no le di importancia. Preferiría que no jugaras con semejantes afirmaciones frívolas, dijo Hércules con una voz mortalmente tranquila. No lo soy. Hércules adquirió una apariencia compleja, como si tuviera en cuenta varios factores. Sabía que mi condición de ángel probablemente influía. ¿Cómo puedo confiar en ti?, preguntó Hércules. ¿Cómo puedo confiar en ti? Me encogí de hombros. ¿Y si intentas huir después de que cumpla tu deseo? Los labios de Hércules se afinaron. Jamás lo haría si de verdad puedes concederme este favor. Los dioses con la capacidad de realizar tales resurrecciones son raros, y me dijeron que con el tiempo se volvió aún más difícil, dijo Hércules con seriedad. ¿En ese caso aceptas?, pregunté con atención. Si puedes cumplir mi promesa, abandonaré a los griegos y te estaré eternamente agradecido, respondió Hércules, pero pude notar que no había mucha esperanza en su voz. En ese caso, te dejaré de vuelta en el dominio de tu panteón. Recupera el cadáver de tu esposa e hijos. Te recogeré pronto, ordené. Hércules se limitó a asentir. Ese fue otro problema que se convirtió en beneficio, lo que dejó solo una preocupación inmediata más. Cambio de escena. Abrí la puerta y entré en el laboratorio de Rafael. Dejé a Jeanne al cuidado de Rafael en un intento por solucionar rápidamente la extraña anomalía que habíamos encontrado en ella. Sinceramente, me molestó. Probablemente no debería, considerando todo lo que intentaba manejar, pero el no darme cuenta me irritaba. Incluso usando mis ojos de chakra, no podía ver la absorción de energía en su aura. Juana de Arco. Título: Santo Caballero, Santo. Raza: Espíritu bendito con un recipiente. Nivel de poder: 31.430. E inmediatamente me fijé en mis 3 arcángeles, que estaban de pie alrededor de su cama conversando en voz baja. Rafael sostenía un círculo de diagnóstico brillante, con el ceño fruncido por la concentración. Gabriel fruncía el ceño profundamente. Mientras Azrael permanecía completamente inmóvil, observando todo desarrollarse con aquellos ojos fríos y calculadores. Jeanne fue la primera en notar mi presencia, y su leve ceño fruncido se transformó en una tímida sonrisa. Esto hizo que mis arcángeles también se percataran de mi presencia. Todos se volvieron al verme, iluminándose notablemente. ¿Cómo está ella?, pregunté, acercándome a ellos. Rafael respondió. El objeto parece ser una especie de grial menor. Absorbe su magia y la transforma en fuerza vital con un propósito que aún no hemos descubierto. ¿Y qué hay de la corrupción?, pregunté. La parte que más me preocupaba. Ha adquirido la forma de una especie de lodo extraño que, por ahora, parece inactivo, dijo Azrael. No ha mostrado signos de movimiento, así que no me preocuparía. Tenemos previsto retirarlo de inmediato. Dejé que una sonrisa de alivio se dibujara en mi rostro. Bien, no perdamos tiempo. Quiero que Jeanne pueda aprovechar al máximo su bendición. ¿Has encontrado alguna forma de eliminarla? Sí, respondió Azrael. No será demasiado difícil, aunque sí incómodo para Jeanne. Su biología es interesante, pero eso lo facilita teniendo en cuenta que es esencialmente un espíritu divino. Yo, murmuró Jeanne antes de mirarme. Quiero decir, sí. Yo lo soy. Parpadeé. Gabriel sonrió con dulzura. Estarás bien, hermana mayor. Aunque parezca seria, en el fondo tienes un corazón de oro. Sobre todo con los que están bajo el mando de Kael. Azrael le dirigió una mirada fulminante. Confío en ti, dijo Jeanne con naturalidad. Simplemente me pone nerviosa que me lo quiten. Saber que la bendición de mi señor se ha desperdiciado todo este tiempo es decepcionante. Gabriel comenzó a consolarla de inmediato y yo decidí poner en marcha este espectáculo. Comencemos, dije, haciéndome a un lado para darles espacio para trabajar. Azrael asintió con seriedad y dio un paso adelante, colocando ambas manos sobre el pecho de Jeanne.
Un resplandor dorado, como de un hechizo, escapó de las manos de Gabriel y el cuerpo de Jeanne se relajó. Un hechizo sencillo que reconocí, creado únicamente para aliviar el estrés. La luz sagrada era similar al poder divino, con una fuerte inclinación hacia el bien. Incluso rodear a alguien con luz sagrada podía relajarlo, a menos que fuera una criatura de la oscuridad. Un resplandor bioluminiscente blanco oscuro, propio de la magia del alma, comenzó a arremolinarse alrededor de sus dedos al acceder directamente al alma de Jeanne. El proceso de extracción se inició de inmediato. Mi visión del alma se activó y observé con gran interés. La magia del alma era probablemente una de las formas más poderosas de magia. Fue la magia del alma la que dotó a cada ángel de su capacidad para la magia sagrada y angelical. Gabriel se colocó al lado de Jeanne, y de sus palmas fluía una magia curativa verde para vigilar en todo momento el estado de Jeanne. Jeanne se retorcía de incomodidad mientras la magia del alma hacía efecto. Observé cómo unos zarcillos cortaban con delicadeza una copa de energía que se había adherido de forma desordenada. Azrael tiró con firmeza, frunciendo ligeramente el ceño por el esfuerzo mientras la copa se resistía a ser extraída. Tras varios minutos de tensión, Azrael retiró bruscamente las manos de repente. Hecho, dijo. Resultó casi anticlimático lo rápido que se resolvió el problema. Apareció una pequeña copa de bronce, suspendida entre sus palmas. Un lodo rojo oscuro cubría su superficie, chispeando con energía malévola cada pocos segundos. Observé la copa de bronce. El grial menor. Descripción. Un cáliz de bronce retorcido, aproximadamente del tamaño de un puño humano, cuya superficie está marcada por profundas venas negras que palpitan con energía malévola. Este objeto absorbe toda la energía que lo rodea y la transforma en fuerza vital. Al acumular suficiente fuerza vital, se creará un ser de corrupción que destruirá todo a su alrededor. ¿Qué demonios era esto? ¿Y por qué lo tenía Jeanne? El hecho de que ella tuviera esto significaba que la ficha de invocación legendaria no era tan infalible como creía. Si bien, sin duda, seguía siendo invaluable para atraer aliados cercanos, como se demostró. Tener algo tan peligroso dentro de ella y... ¿debería ir a ver a Frieren? Ha estado entrenando principalmente con la Sagrada Orden. ¿O esto tiene algo que ver con el universo de Fate? Jeanne dejó escapar un audible suspiro de alivio y una radiante sonrisa iluminó rápidamente su rostro. Rafael avanzó de inmediato, generando una cúpula de energía sagrada alrededor del grial corrupto. Hechizos de contención adicionales se superpusieron a la barrera, atrapando el artefacto por completo. En ese instante, Jeanne jadeó y se estremeció, su cuerpo comenzando a brillar con luz. Su poder se desató, creciendo enormemente a medida que su bendición se liberaba finalmente de la influencia del grial. ¿Cómo te sientes?, preguntó Gabriel con dulzura, llamando mi atención sobre su actitud cariñosa. Me siento increíble, gracias, dijo Jeanne agradecida. Gabriel atrajo al santo hacia un cálido abrazo. Sonreí, complacida con el éxito del procedimiento. La mirada de Jeanne se encontró con la mía. Sus ojos brillaban con devoción y gratitud. Espero poder servirte mejor ahora que tu bendición fluye libremente a través de mí, mi señor, dijo Jeanne con voz llena de reverencia. Me volví hacia Rafael, quien examinó el grial menor corrompido. ¿Cómo es?, pregunté. Sin duda es una obra de arte. La fuerza vital no es algo que se encuentre por casualidad. Ser capaz de crearla, aunque los beneficios sean mínimos, es asombroso. El hecho de que posea características de un Sacred Gear, con la capacidad de volverse no físico, es una habilidad poderosa en sí misma, comentó Rafael. Aunque veo que la corrupción se aferra a su estructura. No creo que los hechizos básicos de purificación angelical funcionen y... ¿Alguna teoría sobre cómo eliminarlo?, le pregunté a Rafael. Gabriel se adelantó. ¿Podría ayudarles en algo? Rafael hizo una pausa. ¿Has probado tu anillo? Gabriel se sonrojó. No todas sus habilidades, pero lo he intentado. Azrael sonrió con sona. Pruébalo, le animé.
El anillo fue diseñado precisamente para este tipo de situaciones. Es capaz de repeler la oscuridad y, sospecho, la corrupción. Gabriel asintió y se colocó frente al campo de contención. Alzó la mano y el anillo comenzó a brillar con una suave luz blanca. El anillo relucía delicadamente en su mano y vi a mis otros dos arcángeles observándolo. Uno con curiosidad y el otro con algo que no pude identificar. ¿Hay algo que deba estar haciendo?, me preguntó Gabriel en voz baja. No estoy del todo segura, nunca lo probé antes de dártelo, admití, lo que le arrancó una sonrisa. Supongo que tendré que intentar usarlo como un poder sagrado, respondió Gabriel, antes de concentrarse. Observé a Gabriel, que se mordía ligeramente el labio por la concentración, y negué con la cabeza, sonriendo levemente. Observamos con indiferencia cómo, tras varios intentos, un resplandor blanco inundó la habitación, mientras el lodo negro siseaba y comenzaba a consumirse lentamente. Fue un proceso lento y bastante decepcionante, ya que el lodo se consumió por completo. Rafael comenzó un largo proceso de escaneo y ella miró a Gabriel con un gesto de orgullo. La corrupción ha desaparecido, ese anillo es muy poderoso. Debes sentirte muy orgulloso de ostentar semejante honor, dijo Rafael en tono burlón. Azrael se limitó a observar. Gabriel se sonrojó ligeramente y apartó la mirada. Me acerqué al vaso flotante. La pequeña y sencilla taza de bronce flotaba inocentemente. Una idea se formó en mi cabeza, una idea que se encendió y se extendió por mi mente. Perky Jackson. Perky se sentó en la arena, con los ojos cerrados, mientras las olas le lamían los pies descalzos. El océano siempre le facilitaba las cosas a Perky. El agua era su elemento, su conexión con lo divino. Si algún dios iba a escucharlo, debía ser allí. Con un entrenamiento especial, su poder había crecido de forma inconmensurable. Perky suspiró. Había estado intentando encontrar la forma de contactar con Kai. Fue después de decidir que quería que su amigo Ángel le ayudara una vez más cuando se dio cuenta de que no tenía manera de contactar con él. Lo cual le llevó a su siguiente pensamiento. Kai estaba en el cielo, ¿verdad? Dios estaba en el cielo. Los dioses escucharon las oraciones. Annabeth había sido quien lo sugirió, relatando su propia experiencia, que había sido impactante. Puede que sea estúpido e imprudente, pero el dios bíblico estaba destinado a ser mejor que el imbécil que se cree superior al griego, ¿verdad? Perky se resignó y juntó las manos con torpeza. La postura de oración le resultaba extraña. Lo habían endosado otra misión de mierda y sentía que sus posibilidades de sobrevivir aumentarían considerablemente si Kai le ayudaba. Aunque se sintiera fatal por la posibilidad de haberlo involucrado. Oye, Dios, dijo Perky en voz baja, apenas audible entre las olas. Sé que probablemente estés ocupado con, ya sabes, administrar el cielo y todo eso. Pero de verdad necesito ayuda para contactar con uno de tus ángeles. Naturalmente, no hubo respuesta. Me acaban de asignar otra misión. Qué sorpresa, ¿verdad? Rió, pero sin mucho humor. Parece que hay asuntos importantes entre manos y sé que es egoísta, pero podría hacerlo con la ayuda de Kai. Aunque solo pueda pasar un rato con él y que no pueda unirse. Perky abrió los ojos y miró fijamente al horizonte. Se detuvo, esperando alguna señal. Tal vez una voz en su cabeza. O uno de esos espectáculos de luces brillantes que Kai solía hacer. Pero no había nada, salvo el ritmo constante de las olas y el graznido de las gaviotas en lo alto. Como era de esperar, no llegó nada. Probablemente ocupado. Su mente divagó pensando en cómo Kai era un ángel literal. Al principio no le había parecido angelical, pero luego, pensándolo bien, lo de angelical cobraba sentido. Había ayudado a Perky sin necesidad. Le había entregado el rayo al mismísimo Zeus. Perky sonrió a pesar de sí mismo. Un comportamiento bastante angelical, si lo piensas bien. Se puso de pie, sacudiéndose la arena de los vaqueros. La oración había terminado. No esperaba que eso funcionara, especialmente en territorio griego. Perky suspiró y se giró para regresar a la playa.
Eso fue una tontería. Los dioses no contestaban las plegarias. Ni siquiera a otros dioses, mucho menos a un semidios extranjero que ni siquiera pertenecía a su panteón. ¿En serio, acaso Dios no podía pedirles a sus ángeles que revisaran sus mensajes de vez en cuando? ¿Les costaría tanto tener teléfonos móviles o algo así? Quizás fue lo mejor, Perky ya se sentía bastante mal por haberlo intentado. Una misión que involucraba a un grupo de cazadores engreídos con membresía premium en un culto misándrico. Y le habían encomendado encontrar a su diosa, igual de desquiciada, quien probablemente lo castigaría por ayudarlos. Perky se enfadaría bastante si alguien intentara involucrarlo en eso. Dio 3 pasos hacia el estacionamiento antes de que una voz familiar lo detuviera en seco. Hola Perky. ¿Cuánto tiempo? Fuego. Le recorrió las venas de inmediato. La lava fundida le recorría las venas como un rayo líquido, y cada terminación nerviosa vibraba con un calor abrasador. Pero no dolía. Era poder, puro y abrumador, inundando cada célula de su ser. La energía lo envolvió como un capullo, rescatándolo del oscuro vacío en el que había estado vagando sin pensar. Algo lo atraía hacia arriba, una fuerza a la que no podía resistirse aunque quisiera. Su conciencia se abría paso entre capas de niebla y sombras, y cada instante le brindaba mayor claridad, mayor fuerza. Entonces su cuerpo recuperó la sensibilidad. Se le escapó el aliento y una confusión cubrió su mente. Entonces me invadieron los recuerdos. La batalla. Ese enorme dragón intentaba una vez más arrebatarles a padre. La ira contenida que había sentido, la desesperación con la que arrojó todo lo que tenía contra la bestia. El momento en que todo se volvió blanco, y luego negro. Abrió los ojos de golpe y allí estaba. Su padre lo miró con esa expresión familiar de tranquila preocupación mezclada con alivio. Dormilón. Uriel inhaló, apretando los puños antes de relajarse por completo. Una sonrisa aturdida se dibujó en su rostro. Lo había logrado. Fin,